regresamos, don Rafael. Bueno, pues es interesante todo lo que hemos conversado y lleguemos al punto que está pasando ahorita en la sociedad. Hay una gran manifestación en la sociedad, como nos había dicho al inicio, no nada más son estudiantes, son la clase, inclusive chicos de la Ibero, del CIDE y demás que están manifestando y de madres, padres, en fin. ¿Qué cree que sea la diferencia entre estos sucesos que estén pasando en México anteriores? Porque en la historia de México han pasado muchos sucesos que han, pues, dado pie a manifestaciones, pero en estos en particular la gente se ha levantado como nunca. ¿Cuál cree que sea la diferencia entre los anteriores y Bueno, este? yo recuerdo una manifestación que fue muy importante en su momento, en el 2005, en contra de la violencia, que aparecieron en las calles 1 millón de personas, cuando todavía era jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel quiso descalificar esta manifestación, porque no la había organizado su partido y su pequeño grupo de élite. Y ante el asombro de todos, pues fueron más de 1 millón de personas las que se manifestaron en contra de la violencia que comenzaba a surgir con mucha fuerza, en principio, en el Distrito Federal. No hay que caer en la amnesia colectiva, hay que tener memoria, una memoria fresca para no olvidar, para recordar aquellos sucesos que nos han marcado. Desde esa fecha de 2005 a la actualidad se han dado muchas manifestaciones, algunas inducidas por los líderes sindicales, de protesta, en el caso, por ejemplo, de los electricistas, de, pues, de indignación, a lo mejor exagerada, a lo mejor fuera de lugar, por parte de algunos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que resultaron que después de haberse quejado del Baster Gordillo durante décadas, acabaron defendiendo el proyecto del Baster Gordillo, algo que es difícil de entender en el contexto general. Pero la importancia que se está dando en este momento a los sucesos últimos es porque no solamente se protesta en México, sino que hay levantamientos rebeldes de protesta, de irritación en todo el mundo en contra de estos asesinatos impunes en todo el mundo, desde China hasta Nueva York, hasta España, Sí, hasta en todo donde el mundo. quieras, en París, en Alemania misma. Esto es algo muy significativo. Es el hecho de que se está repercutiendo todo aquello que los mexicanos habíamos ido asimilando, rencores, frustraciones, mentiras, promesas incumplidas de cambios que nunca se realizaron. Aunque no todo sea imputable a este gobierno, sí se fueron acumulando dentro del estómago de cada mexicano y ahora han salido a flote. Ha sido como una tremenda explosión de que ya se rebasó el límite de la tolerancia. Y esto a mí me parece muy preocupante, porque obviamente yo no apostaría nunca por la violencia. Yo no quiero que haya violencia ni que haya sangre en este país, al contrario, creo que la manera de evitarlo es precisamente o convocando un plebiscito general para saber si la mayoría del pueblo de México está avalando las acciones de gobierno, o de plano la solicitud ya de licencia por causas graves del presidente Peña Nieto. Esto es lo que detendría ya de manera definitiva este movimiento que parece que no va a tener fin hasta que ocurra una de estas dos cosas. Entonces usted nos dice que para que se calmen las cosas, como quien dice, necesitaríamos la renuncia de Peña Nieto. Renuncia no, porque los cargos públicos de esta naturaleza son irrenunciables, Pero la salida pero una o... licencia indefinida. A partir del 1 de diciembre ya no tendrían que convocarse elecciones, que es precisamente una de las posibilidades que se buscaron en principio. Mucha gente pensó que la licencia debía ocurrir en el mes de noviembre. No creo que esto ya suceda en estos días, pero sí pienso que después del 1 de diciembre el presidente Peña Nieto se lo va a pensar, por dos razones.
por la intranquilidad social, que ya, te repito, es imparable, y por otro lado, por la enfermedad que él padece. El presidente está enfermo, esto lo hemos dicho varias veces, Sí, que lo y has hay dicho. quienes quieren silenciarlo, minimizarlo, porque no hay datos precisos acerca de esa enfermedad, salvo el hecho de que fue operado acabando la gobernatura del Estado de México, en el pequeño lapso que hubo entre el final de su responsabilidad en el Estado de México y el comienzo de la campaña presidencial. Y luego en julio del año pasado, de 2013, a finales, el 31 de julio, fue otra vez operado de nódulos tiroidales. Esto es una derivación de la posible expansión de un cáncer. Entonces, de ahí el rostro demacrado, la delgadez extrema, la falta de entusiasmo, que fue impresionante, sobre todo a mí me lo pareció el día del grito. Nunca había escuchado todos estos años que soy testigo de los acontecimientos públicos un grito tan triste, tan apocado, tan débil, sin entusiasmo, sin fuerza en la palabra del presidente de la República. Y eso yo creo que es consecuencia de ese malestar que lo carcome, ¿no? Don Rafael tocó el tema que no que no ha sido tan debatible, pero lo vamos a hacer debatible, es el tema de la renuncia o la salida o la licencia de Enrique Peña Nieto. Usted nos ha dicho que a partir del 1 de diciembre lo va a pensar por estos dos factores de salud, del estado de salud del mandatario y la cuestión que vive el país. Y si se diera este caso, la pregunta yo creo que sería, si se da la salida de Peña Nieto a la licencia y ponen a otro presidente, ¿no cree que seguiría la misma continuidad? Porque ¿a quién pondrían? La pregunta es ¿quién sería? ¿Quién lo Esto sería, de revelaría? acuerdo a la Constitución, una decisión del Congreso de la Unión. A partir de diciembre ya no hay necesidad de convocar elecciones. Es decir, aquí la soberanía popular se dispersa. Eso es algo muy grave, porque antes la Constitución señalaba como mínimo el que se cumplieran 3 años. Ahora basta un tercio del sexenio para evitar las elecciones en caso de una ausencia definitiva del titular del Ejecutivo Federal, que vendría siendo el caso. Y sí, pues es muy posible que el presidente pudiera ser un elemento del propio PRI que exigiría este derecho, aduciendo que fue el partido más votado hace 2 años, pero que si se hiciera un plebiscito, que es lo que yo insisto que debe hacerse, se vería que no es así. En este momento la mayor parte de los mexicanos no estarían a favor del partido en el gobierno, de hecho, nunca lo han estado, porque en el 2012 el presidente Peña, aparte de las triquiñuelas que ya conocemos, venció con el 38% de la votación reconocida. Es decir, si consideramos a los que no votaron, a los abstencionistas, estamos hablando de 25% aproximadamente del padrón. Uno entre cada 4 mexicanos eligieron a Peña Nieto, suponiendo que los datos sean absolutamente confiables, que no lo son. Es todavía menor el número de mexicanos que votó por él, pero oficialmente 1 de cada 4 mexicanos. La legitimidad no está dada. De ahí que la reforma política pues, sea tan deleznable por el hecho de no incluir cuestiones tan importantes como la segunda vuelta electoral, por ejemplo, como sucede en la mayor parte de las naciones democráticas de este mundo. Y ahora pues es necesario pensar en eso también, porque no solamente no se legitimó en el gobierno Peña Nieto a su arribo, sino que ahora su impopularidad es tal que difícilmente podría aglutinar a una mínima, aunque parezca también redundante, una mínima minoría. Esto ya no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, tiene que afrontar esa responsabilidad, tiene que saber que los mexicanos no están a favor de su gobierno y tiene que actuar en consecuencia, si es responsable, como debe serlo,
del destino nacional. Don Rafael tocó el tema, pues, relevante, ¿no? La democracia. Él ha citado a países que se dicen democráticos por la segunda vuelta y por otros factores que dan una democracia en esas elecciones. Con todo lo que nos ha pasado en México, los chavos, y usted nos podría decir, bueno, con todo este régimen, ¿le podemos llamar democracia o no? No, ¿Cómo yo no le creo llaman? que haya democracia, por muchas razones. Sí creo que hemos madurado un poco, o mucho, que hay mayor participación ciudadana, que hay mayores presiones por parte de la población y que esta es una manera de ejercer la democracia. Pero no hay una democracia institucional de arriba hacia abajo. La democracia se está dando muy todavía limitada de abajo hacia arriba. Pero ni los partidos políticos, ni los instrumentos electorales, ni los órganos electorales, ni las instituciones políticas como el legislativo, por ejemplo, están a la altura de una democracia seria. Eso está claro. No hay democracia cuando es posible que un rufián del pasado se convierta en el ícono de la izquierda actualmente. Estoy hablando concretamente de Manuel Bartlett, que es obviamente uno de los protagonistas de los capítulos de mayor antidemocracia que se han dado en este país y que ahora se atreve a cuestionar la antidemocracia que él creó. Esto es ridículo, es absurdo. Y esto, como esto, hay 40, 50 casos. ¿Qué hace Ricardo Monreal? Ya se olvidó de sus discursos como priista en la Cámara de Diputados, cuando fustigaba rabiosamente a la izquierda, como ahora fustiga rabiosamente a los demás partidos. Yo no creo que los mexicanos de veras pierdan tanto a ese grado la capacidad de análisis, al grado de desconocer las historias del pasado de los personajes públicos. Y no me refiero a los líderes más elevados, porque Peña Nieto hace pues 10 años era un perfecto desconocido. Surgió como candidato de unidad en el Estado de México ante el sorpresivo retiro de 14 elementos que aspiraban a ser candidatos al gobierno del Estado de México, comenzando con Carlos Hanron, por ejemplo, o con Navarrete Prida, sí, con varios de los que querían ser en ese momento candidatos al gobierno y que de pronto, de un día para otro, se retiran y emerge la figura de unidad de un personaje, un jovencillo que tenía aparentemente mucho carisma, que hace a un lado los demás y se convierte en candidato único. ¿Cuál era el oscuro precedente de este personaje? ¿Eran nada más obras de sus padrinos políticos, Arturo Montiel, Alfredo del Mazo? Probablemente sí. Y en poco tiempo se volvió uno de los fenómenos mediáticos más interesantes y más trascendentes de los últimos años en nuestro país. Un fenómeno mediático que ahora, cuando ya no tiene el control de los medios, comienza a desmoronarse. Ahora que ya hasta las televisoras que pudieron haberlo apoyado en su asunción, ya empiezan también a decir que la única manera de que esto se estabilice es con la salida suya. Ya no tiene respaldo. Don Rafael, dos temas interesantes que salieron. Me quiero centrar ahorita en la izquierda mexicana que tocó. Las figuras que ha mencionado, que inclusive bueno, entrevistamos, Ricardo Monreal, Manuel Bartlett, y en fin, esas figuras que se han jactado de ser los que van a salvar a México y que van con esa bandera, ¿cómo han dañado a esa democracia? Porque es cierto, han salido del PRI y están ahora en la izquierda con la bandera de la izquierda y Manuel Camacho y todos ellos. Esa figura, ¿cómo ha dañado a la construcción de muchos, a una democracia? ¿Cómo han dañado ellos o esa cuestión a la democracia? Cada uno con su respectivo papel. Has mencionado a Camacho, yo te menciono a Bartlett, te puedo seguir con Ricardo Monreal, puedo seguir
con otra figura nefasta que también está como asesor del señor López Obrador, que es Pablo Salazar Lucía, que fue declarado enemigo número uno de la libertad de expresión en México cuando se desempeñaba funciones de gobernador en Chiapas, y que estuvo detenido, fue preso durante varios meses. Y no estuvo más tiempo porque al final de su sexenio, el gobernador Sabines, que era el responsable de su captura también, lo dejó ir. No sé por qué causa, quizá atemorizado ante la posibilidad de que cuando él fuera exgobernador sufriera un trato similar. Yo no sé, pero esto fue muy extraño. Y de inmediato ahí se va a la izquierda. Obviamente pues esto no le puede ser confiable a los electores a futuro. No es confiable la izquierda. Tampoco es confiable una derecha que ha salido de 12 años de fracasos contumaces, que no tiene resultados, que tiene una pobre militancia. El PAN es el partido de todos, incluyendo los de reciente registro, que no sabíamos ni siquiera de qué chistera y de qué mago salieron. Está profundamente tocado precisamente por la evolución que se ha dado en todo el panorama político. ¿Y qué decir del PRI? El PRI, que tuvo la oportunidad de modificarse, de cambiar, de revolucionarse, pues resultó ser peor que el viejo PRI. En este retorno las cosas se fueron francamente descomponiendo. También podemos considerar ahí en la parte de la izquierda a Andrés Manuel López Obrador como parte de esa... Bueno, Andrés Manuel López Obrador es un líder nato. Yo creo, y lo he dicho siempre, que es el líder natural último que ha surgido en nuestro país. Pero desde luego lo que concitaba Andrés Manuel lo ha perdido mucho en el camino. Los que apoyaban en principio su propuesta ya no son ni siquiera sus amigos, y ahora está rodeado de puro expriista resentido. Y esto es una cosa que hay que meditar, sin ánimo de ofender, sin ánimo de molestar a sus incondicionales. Porque cada vez que se habla de Manuel López Obrador y se le hace la más pequeña crítica, de inmediato encasillan al crítico como si fuera un mercenario del gobierno en turno. En mi caso, creo que no se puede decir eso. Sería totalmente absurdo. Entonces tengo pues razones suficientes, además porque conocí muy de cerca a Andrés Manuel. Incluso llegamos a tener una cercanía muy importante en algún momento. Y me decepciona el hecho de que como líder no haya sido capaz de encauzar a una oposición seria que fuese capaz de gobernar a este país. Don Rafael, ¿cree que en México hubo esa transición a la democracia que muchos se han hablado? O si la hubo, pues ¿dónde está? Estamos en esa transición, muy gradual, muy lenta, pero una transición que se debe al colectivo, no al gobierno. Es decir, el Estado mexicano, el sistema político mexicano, se ha resistido a la democratización. Es el momento de ir pensando en un cambio de sistema político. Agotar completamente, porque ya está agotado desde hace décadas, el presidencialismo autoritario. Y comenzar a hablar de un parlamentarismo que permita a un mayor número de mexicanos participar en la vida política nacional. Es indispensable dar ese paso. Cerrar una puerta para abrir otra que históricamente nos conviene más. Don Rafael, nos ha dicho que pues ya en 2 años el capital político de Peña Nieto se ha ido pues a la basura, ya está en debacle. En estos 4 años que se dé si no se da pues la licencia y que siguiera en el poder Peña Nieto, ¿qué le tocaría, qué le seguiría en ese trance? No, yo creo que sería para Peña Nieto, si se queda, muy difícil gobernar. Repito, no olvidemos los males físicos. No olvidemos ya pues la repulsión que se le tiene en muchas esferas de la sociedad mexicana. Sería muy complicado
que pudiera gobernar Peña Nieto en los próximos 4 años con tranquilidad. Lo ha perdido todo, absolutamente toda credibilidad, toda autoridad moral, ha perdido esa sensibilidad necesaria para interpretar los propósitos del pueblo mexicano. Ha perdido pues cualquier cantidad de imagen personal ante las múltiples equivocaciones, hierros, rectificaciones que se ha dado y que se han dado continuamente durante este periodo. No creo que pudiera tener un gobierno feliz en los 4 próximos años. Nos había mencionado eso para entrar ya al tema de los medios de comunicación. Nos ha dicho, y se lo pregunto, las televisoras que le construyeron la candidatura ya le traicionó, ya le dieron la espalda por todo lo que está pasando. ¿Cree que en Televisa ya lo van a cuestionar como se debe? Bueno, yo pienso que ya existe una actitud más crítica por parte de las televisoras en general, las privadas. Creo que muchos que antes bloqueaban al presidente Peña Nieto, hoy ya se la piensan 2 veces al emitir una defensa. Creo que se ha quedado sin defensores, que los únicos que lo defienden son pues, Videgaray, el secretario de Hacienda, el canciller, el secretario de Gobernación, su propio equipo de trabajo, y nada más, porque finalmente esto no va marchando. Sí. Don Rafael, el tema de los medios de comunicación, ¿cómo ve con toda la reforma que ha sucedido, con todo esto? ¿Cómo ve a los medios de comunicación, a la radio, la televisión, los periódicos? ¿Cómo los analiza? ¿Cómo los ve? Los veo pasando una etapa crítica en la que definitivamente no hemos encontrado el punto de equilibrio. Algunos medios han decidido regresar, como el PRI, a la prehistoria con un maridaje con el gobierno. Otros se resisten a ellos. Otros más están siendo acosados por los grupos delincuenciales, criminales, por narcotráficos, narcotraficantes. Por ejemplo, en el caso de la frontera norte, en varios periódicos han claudicado abierta y descaradamente para poder sobrevivir ante el acecho constante del narcotráfico, de las bandas, de los cárteles del narcotráfico. Entonces el panorama no es sensible porque tanto los golpes vienen del gobierno como vienen también de la calle, de las grandes mafias que han manejado y que dominan el territorio nacional. Hay más desaparecidos también entre los periodistas. Hay crímenes contra periodistas que no tienen justificación. Estamos hablando de que México es el país en este momento que, sin estar en un estado de guerra, se caracteriza por el número de crímenes contra periodistas e informadores. Estamos a un nivel mayor que el de Afganistán, que el de Siria, de Libia. Y esto nos parece verdaderamente terrible y verdaderamente vergonzoso. Eso no lo podemos tolerar. No puede ser que el periodista esté agobiado, acosado, perseguido y además siempre con campañas descalificadoras y discriminatorias incluso. Ya se ve al periodista como alguien que está asusando al gobierno sin otro motivo más que golpearlo. Esto sería totalmente absurdo. Y creo que eso también ha repercutido en los medios de comunicación, que dan bandazos. De repente, como que quieren soltarse y de repente vuelven a rectificar. Y volvemos a lo dicho. Comienza a parecerse esto demasiado a la perspectiva que vimos hace 46 años o hace 43. Don Rafael, desde que usted comenzó su carrera periodística, que estuvo en la televisión, en la radio, en el periódico, que fue jefe de redacción en un periódico, y a la fecha, ¿ha cambiado esos medios de comunicación para bien o para mal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, una de las grandes frustraciones que tenemos los que hemos recorrido mucho camino es precisamente pues estar ante la situación y la angustia de ver a México en un punto muy similar al que lo encontramos. No he visto avance, sobre todo en la parte esencial de la vida política. Obviamente sí hay avances en la cuestión tecnológica, en la infraestructura. En este país se acostumbra a
que se le agradezca al presidente hasta por abrir 100 metros de calle o poner una lámpara para iluminar una colonia. Esto que debiera ser rutinario como parte de la obra del gobierno, se vuelve parte del panegírico de cada uno de los gobernantes que van pasando. Y esto me parece muy tonto, muy absurdo, muy de la época, pues digamos, ancestral, del medievo. Estamos en el medievo político, no hemos salido de ahí. Y esto es algo que es frustrante, es molesto para quienes hemos luchado o tratado de luchar contra tantos imponderables y contra tantas injusticias. Don Rafael, ¿el poder se lleva con el periodismo, con la libertad de expresión? El poder no puede llevarse nunca con el periodismo. El periodismo debe verse siempre, lo he dicho muchas veces, como contrapeso precisamente a los abusos del poder. No pueden convivir juntos ni en la misma casa. El periodista debe estar consciente de que su independencia nace de su capacidad de crítica, lo cual no quiere decir que andemos como chivos en cristalería rompiendo todo lo que encontremos en nuestro camino, no, pero sí ser lo suficientemente objetivos para denunciar aquellas desviaciones que anulan la obra del gobierno y que anulan también, por supuesto, la personalidad de los hombres públicos. Don Rafael, hay una figura que surgió recientemente en la ley, que es el tema de los defensores de las audiencias. Una figura nueva en nuestro país, que en otros países se maneja. ¿Cree que esta figura puede ayudar a que las audiencias y los medios tengan una relación, una reciprocidad y también que pueda ayudar a la democratización de esos medios? Bueno, yo lo que te puedo decir es que también se nos dice que hay transparencia y a medida que se habla de la transparencia hay más opacidad. No sé, vamos a ver qué ocurre cuando de verdad se hable de audiencias en la praxis y no solamente en los discursos. Cuando esto ocurra, pues entonces veremos si los medios de comunicación son capaces de unirse o de confrontarse, dependiendo de las circunstancias, con este nuevo modelo político. Don Rafael, todavía a las fechas actuales algunos medios pueden utilizar las noticias como chantaje político. ¿Todavía pudiéramos ver eso? Sí, existe, esto no podemos negarlo. Hay algunos medios que se inclinan por esta situación mercenaria, no se puede evitar. Pero date cuenta que cada vez la ciudadanía está más madura y cada vez es mucho más difícil engañarla. Los periódicos sí que ejercen, los periódicos y los periodistas ejercemos todos los días la democracia, esto sí, porque estamos sometidos al aval público. Es como si nos votaran cada día. Cuando nos desviamos, cuando alguien encuentra que tenemos un sello, nos estigmatiza, nos dejan de leer, dejan de confiar en nosotros y nos perdemos. Los periodistas sí estamos sometidos a ese consenso público, mucho más que los políticos que se niegan a reconocer sus fracasos. Oiga, don Rafael, algo interesante es que, bueno, su trayectoria también cuando era joven, pues también tuvo como una vida política. Fue secretario de gobierno en el Ayuntamiento de Mérida, si no me equivoco. Pues fue que hace muchos años, sí, cuando comenzaba yo. Pero no tuvo una carrera política no, pero en el sentido en el que voy, que fue un poco la carrera que tuvo ahí, ese poco tramo que tuvo ahí, presencia política, ¿qué mensaje le dio? Me sirvió para hacer reportajes. Para hacer reportajes posteriormente. Yo creo que cuando fui candidato, por ejemplo, a la alcaldía de Mérida, fue para mí una experiencia muy enriquecedora porque pude ver la esencia misma de los movimientos electorales y del manejo de multitudes. En distintas etapas pues pude darme cuenta de cómo funcionan algunas instituciones de carácter federal, de carácter local, y eso me enriqueció a la hora de dedicarme al 100% al periodismo. No me arrepiento de haber tenido esas experiencias, aunque no resultaran positivas,
porque fueron parte del caudal de información que ahora puedo manejar. Don Rafael, pues yo creo que la pregunta esta es, ni se pregunta, ¿no? No, ya no volvería a participar en la vida política, si se lo propusieran. Pues nunca, en este momento no lo pienso, ¿no? Bueno, con esto del Facebook ha habido amables amigos que empiezan a decirme por qué en lugar de estar cuestionando, no actúa usted y se convierte en un precandidato ciudadano salido de las redes sociales. De repente llegan por la noche las tentaciones, sobre todo por las noches. No tengo en este momento un proyecto así como para iniciar una candidatura o una cosa de estas, ¿no? Sí me interesa mucho el fenómeno que se está dando en España, en donde ya surgió un partido político, Podemos, a partir de las redes sociales. Y que ahora mismo, con el liderazgo de un señor Pablo Iglesias, que entre paréntesis no me cae muy bien porque ya solicitó la abolición de las corridas de toros, y eso a mí en lo particular me molesta mucho. Pero fuera de eso, tiene condiciones de líder social muy importantes, sobre todo como consecuencia de la falta de representatividad de los partidos existentes, como el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Ese es un fenómeno que debemos observar los mexicanos con mayor cuidado, porque también podemos hacer uso de las redes sociales como un instrumento válido para proyectar una posibilidad de contrapeso, repito la palabra contrapeso, a esas dirigencias partidistas que tanto nos han decepcionado. Algo que surja de la ciudadanía misma, no de los liderazgos artificiales que se han dado. Don Rafael, ya para ir aterrizando, bueno, ya en la entrevista pues hemos visto todo lo malo que han hecho pues las prácticas políticas del país y que pues bueno, es justo que la sociedad esté indignada, desconfíe, porque desconfía de la clase política. ¿Qué tendrían que hacer esa clase política para que los jóvenes, para que la sociedad en general pudiera confiar en ellos? Porque al fin de cuentas nos representan y son nuestros empleados. ¿Qué tendrían que hacer? Yo creo que ya no es posible. Ya no. O sea, confiar en quienes han sido grandes predadores me parece una enorme ingenuidad, porque finalmente vuelven a sus rediles y vuelven a sus malas costumbres, sus malas mañas. Yo en lo que confío es en ustedes, en las nuevas generaciones, en los jóvenes que no están queriendo, que no aceptan el estado de cosas. En ustedes está puesto el futuro de este país. Yo les he dicho a los personajes y a quienes he entrevistado de mi edad o de 40 años para arriba, que ya no nos va a tocar a nosotros, por razones muy analizadas, el observar y ser testigo de la transformación de México. Pero a los jóvenes menores de 18, de 20 años, puede ser que sí les toque ver esta gran transformación del país y este gran cambio de sistema que es indispensable. Hay muchos factores en contra: el narcotráfico, la economía del narcotráfico, la colusión de las autoridades con los criminales, esto también es muy grave, la falta de recursos propios, el hecho de que si la economía nacional dependía del petróleo ya no será así, el hecho de que pues ya por ejemplo en los países de Europa del Este que han sufrido ya los estragos del cambio climático mucho antes que nosotros, se percaten de que dentro de pocos tiempos va a ser más sencillo ir a la guerra por el agua que por el petróleo, por ejemplo. Y aquí no tomamos ninguna medida, aquí seguimos caminando por las calles y viendo cómo se desperdicia el agua de un modo impresionante. Y nadie dice nada, nadie hace nada. ¿Cuánto tiempo ha tardado la obra aquí cerquita del presidente Mazarik? Sin ninguna justificación. Miles de trabajadores que dan 2 paletazos y se van a descansar. Y la ciudadanía sufriendo las consecuencias. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar más los robos, los desfalcos, la corrupción, los asesinatos, los crímenes?
ya esto no parece reversible. En este momento yo creo que el narcotráfico no tiene posibilidades siquiera de desaparecer del panorama nacional. Hay un estudio por ahí que nos dice que caería, si desaparece totalmente el narcotráfico, que caería la economía nacional en un 60%. Para que nos demos cuenta de lo que significa este dato, que además me filtró la CISEN, tenemos que explicar que en el momento más álgido de nuestras crisis económicas, la economía ha descendido entre un 4 y 5%. Habrá que multiplicar este fenómeno por muchos números, por 12 o por 15. Esto quiere decir que sería algo inmanejable y catastrófico. Tenemos que pensar que ya no tiene remedio el tema del narcotráfico, que tendríamos que crear una estructura paralela antes de terminar con él. Y esta estructura paralela no se está creando. ¿Qué vamos a hacer con los ingresos y con la economía que mueve alrededor del narcotráfico? ¿Cuál sería la salida? ¿En dónde estarían nuestras posibilidades? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno. Aparte de seguir en una guerra inútil que manejan además los norteamericanos a su entender, porque finalmente los estadounidenses son los que se ponen la corbata, dicen que México ponga la sangre y nosotros ponemos el mercado. Pasando la frontera, ya no tiene problema en el contrario. Y ahí en Estados Unidos es donde están los verdaderos padrinos, como hubiera dicho Mario Puzo sobre el padrino, ¿no? Ahí están, y siguen estando. Los que están en México son socios de cierta altura, y los capos que conocemos, el Chapo Guzmán, entonces, esos son empleados. Los verdaderos padrinos están en los Estados Unidos. Y es hora de irlos descubriendo, ¿no? Sí, es cuestión de ir trabajando en ello. Don Rafael, usted nos ha dicho en una parte que pues los periodistas son evaluados, ¿no? Que son pues elegidos de alguna forma a comprar su columna, al verlos en la radio, escucharlos en la radio y verlos en la televisión. Y usted, sin duda, si fuera un candidato en ese sentido, pues ya ganaría, pues ha ganado pues, muchos años en ese sentido, pues tiene una gran trayectoria, pues es admirado por mucha gente, por muchos lectores, radioescuchas, televidentes. En ese sentido, ¿se siente satisfecho como periodista, como persona, por todo lo que ha logrado? ¿Me siento qué, perdón? ¿Satisfecho? Sí, estoy satisfecho de una larga carrera. Estoy angustiado porque no siento que esa carrera haya sido lo suficientemente útil, pero lo que sí sé es que hice todo lo posible. O sea, no puedo yo negar que toda mi capacidad la he utilizado. Si pudiera yo haber hecho más, lo hubiera hecho. Pero la realidad es que hice cuanto me fue posible. Eso me tranquiliza. ¿Qué es lo que me tranquiliza? El haber desperdiciado sus esfuerzos en algo inútil, en algo que no fructifica, en un país en donde los cambios no llegan, en donde los criminales siguen gobernando, en donde se desenmascara a los peores miembros de la clase política y en lugar de ser aprendidos y juzgados, siguen desempeñando funciones públicas. Emilio Gamboa, un fósil, y ahí está, y sigue cobrando del erario, en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, en todas las opciones políticas tenemos esos lastres. Eso me molesta, me siento frustrado, porque en algunos momentos me doy cuenta de que aunque estoy satisfecho por mi labor periodística, las denuncias que he hecho a través de tantos libros y tantos años no han servido para modificar siquiera mínimamente el estado de cosas. Don Rafael, es innegable que usted como muy pocos hay que recalcarlo, pues tiene ese cariño de la gente. ¿Y usted cree que a qué se deba que usted sea de los pocos que la gente sí le confía? Porque ya desgraciadamente tampoco ni en los periodistas algunos confiamos.
¿Usted qué cree que, o qué fórmula, o qué le ayudó a que durante tantos años la gente lo ve y confíe, puede salir a las calles y lo Bueno, salude? yo creo que fundamentalmente se debe a que no he tomado partido por ningún grupo político, a que no he dejado de ser imparcial, de que no pueden acusarme a mí de que yo soy anti-López Obradorista cuando analizo su figura y cuestiono igualmente al presidente Peña y a la dirigencia del PAN. No soy de los que dicen a estos no los voy a tocar, no soy de los que eh, sean catalogados como periodistas que reciben dinero mal habido, ni todo lo que tengo lo he ganado en el ejercicio de mi profesión exclusivamente. Esto no se le puede ocultar a la gente. Si yo tuviera otro estatus económico, pues entonces podrían sospechar, pero pues está muy claro. Está muy claro, es decir, no vivo mal, no estoy en la calle, pero tampoco tengo los lujos, los millones de muchos otros periodistas que sí han fraguado intereses con el poder. Lo cual es lamentable, don Muy Rafael. lamentable, es cierto. Es cierto. Don Rafael, pues hemos visto las cosas que han pasado mal en el país, que usted nos ha dicho, pues ahorita como chavos que nos ven esta entrevista que están viendo, pues ¿qué nos queda como jóvenes? Tanto los chavos como la gente en general. Luchar por el cambio político. Les repito, ustedes son esperanza. A nosotros ya no nos va a tocar verlo. Pero ustedes tienen la obligación de pensar que sí van a lograr cambiar ese sistema político. Cambiarlo. Ya sea por el parlamentarismo primero, o por cualquier otro tipo de experiencia, excepto la monarquía, por supuesto. Eso sería ya el acabose. No lo digan. Aunque de hecho el presidencialismo autoritario se parece mucho a la monarquía. Sí. Y por ahí en mi libro, pues señalo que, por ejemplo, entre otras cosas históricas, los conquistados resultaron al final de cuentas los españoles, porque los Borbones, que gobiernan, que reinan, eso de reinar me suena ya como a un término caduco, pero que sigue estando presente en el mundo, que reinan en España, pues tienen sangre mexicana. Y si quieren averiguarlo por qué, pues entonces que lean el libro El alma también enferma y entonces ahí pues lo vamos a comprar. Pues es necesario porque de otra manera pues van a quedarte muchas interrogantes en la cabeza. Pues sí, don Rafael, eso es fundamental. Y bueno, ya la última pregunta, pues, ¿qué le diría a los chavos que lo están viendo, que a los metan chavos? Que le tenemos mucho cariño, que yo le tengo una gran fe, que yo cuando los veo como ustedes preguntando, inquietos, deseando conocer opiniones de quienes hemos estado en la brega hace muchos años, es porque les interesa saber qué va a pasar con México. Les interesa sentir a México, les interesa conocerlo para poderlo transformar. Y eso para mí es un paso muy importante adelante. Por eso nunca me niego a platicar con jóvenes, jamás me niego. Me encanta ir a las universidades, incluso a las preparatorias. Limitaremos a dialogar abiertamente, me da mucho gusto hacerlo. Porque no veo que sean gentes, personajes de esos que solamente quieren ser temáticos, es decir, yo soy estudiante de medicina y no tengo que meterme en política, ni tengo que meterme en cuestiones de derecho, no. Ya en todas las áreas hay interés por conocer y por tratar de estimular lo que nos viene, el futuro. Esta es la parte esperanzadora de nuestro país, que los jóvenes han despertado, están mejor preparados y están deseando vivir en un país distinto. Lo merecen y lo van a conseguir. Pues don Rafael, siempre es un gusto platicar con usted aquí en También Opinamos. Gracias por esa entrevista y bueno, pues ahí escucharon la opinión de don Rafael sobre estos temas fundamentales y pues bueno, igual les recomendamos comprar el nuevo libro y pues un agradecimiento enormemente a Cinia Castro que esté en la cámara y pues un saludo a todos ustedes de También Opinamos. Pásensela bien, hasta la próxima.